Cuando en nuestros protocolos de medición nos ponemos a medir con la función del diodo del multímetro para poder conocer la sumatoria de caídas de tensión que existe en una trayectoria determinada, normalmente lo hacemos desde los pines de un conector FPC, por ejemplo. Y en los documentos que tenemos disponibles podríamos encontrar que cada pin tiene un valor referencial del cual ya ha sido calculado por diferentes personas, diferentes proveedores, del cual nos sirve como referencia para poder medir si una línea está conectada con un circuito o no a partir de un pin de un conector FPC. Pero a veces cuando ya hicimos todos los protocolos y no hemos llegado todavía al problema, pues nos vemos en la obligación de seguir haciendo esa medición con la función del diodo, pero ya no desde el pin de un conector, sino desde el ball pad, que es la terminal donde se conectan las esferas o los balls simplemente de los circuitos integrados. Porque recuerda que los circuitos integrados van soldados sobre la superficie de una placa. Y la placa tiene en su base unas terminales que hacen contacto con las esferas que están debajo del circuito integrado. Si tú sacas el circuito integrado, vas a encontrar unas terminales llamadas ball pads, lo cual se conectan cada uno con diferentes áreas y algunas de ellas van hacia un conector, dependiendo del periférico sistema del cual se esté hablando. Y esa línea, llamada router pad, es la que nosotros queremos conocer si existe o no, si está estable o no. La medición lo hacemos ahora desde los ball pads hasta el pin del conector. Sucede que cuando nosotros medimos desde el pin hacia el circuito, cuando el circuito está instalado, nos marca un valor de referencia, por ejemplo, de 400, 500 milivolts. Pero cuando lo medimos desde el ball pad, desde la terminal, cuando hemos sacado el circuito integrado hacia el pin del conector, nos marca muchas veces OL. OL, que significa Open Loop o lazo abierto. El lazo es como una trayectoria cerrada que tiene un mismo inicio y un mismo final. Entonces lo que vamos a aprender hoy en esta lección es del por qué muchos ball pads de un circuito integrado nos marcan OL. Un conector con varios pines. ¿Te acuerdas que cada pin tenía un valor? Cada pin tenía un dato, ¿no? Que me marcaba en volts, ¿no? Por ejemplo, 0.350 volts. 0.350 volts es lo mismo que decir 350 milivolts, ¿no? Eso está en una lección llamada sistemas métricos, creo, en la plataforma. Pucha, ahí te lo he explicado bien a detalle esa parte. Entonces, esto que aquí era igual, como consecuencia de una medición de ground impedance, nos generaba la sumatoria de caídas de tensión. Ahí está, caídas de tensión. Ya está. Profe, no se ve. Eso tú ya lo sabes, ya hoy, guíete nomás acá. Profe, pero había un pin que decía, por ejemplo, ¿no? 420, ya tú entiendes que es milivolts. O si dice 0.420 sería en escala de volts. Y esta línea iba, por ejemplo, a un circuito integrado. Pero si yo me iba al ball pad, ojo, ball pad, estoy hablando de la placa, no estoy hablando de los componentes que han sido soldados encima, estoy hablando de la superficie de la placa del PCB. Cuando yo me iba aquí, ¿cuánto debería salirme en sumatoria de caídas de tensión? Esa es la pregunta. 420 igual, si está en la misma línea, no debería ser 420. Entonces yo vi, profe, ¿no? El alumno, yo vi, profe, que acá decía OL. OL decía. ¿Podría explicarme eso? ¿Por qué aquí dice OL? Bien, vamos a empezar por ahí, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. Y este es un tema de análisis bien interesante. No veo mi mouse. Ah, ahora sí ya lo veo. Este es un tema de análisis bien interesante porque quizás muchos tienen la duda y no se han dado cuenta de esto. Vamos a pasar a la toma de... Vamos a ir, vamos a ir al PC, a la PC, ¿ya?
Para ir a la PC tenemos que irnos a esta toma acá. Profe se llama esta toma. Ahí está. Bien. ¿Se acuerdan cuando estuvimos midiendo este conector J1111 pin por pin? Y había un pin que debería medir, no sé si recordarán, 500 milivolts y me marcaba OL. Entonces yo comencé a hacer seguimiento, ¿no? De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, pasé por este filtro, que realmente es un inductor, pasé por este capacitor y luego me di cuenta que subía ¿a dónde? A un capacitor más y había un circuito integrado. Pero cuando yo comencé a analizar, inspección visual, me di cuenta que la placa electrónica no tenía este circuito integrado. ¿En qué momento sacamos al circuito integrado? Mira, si a ti te marca OL, como me marcó a mí en esa lección, y ya le hice seguimiento con continuidad, entonces va a llegar un momento, en algún momento va a llegar, en que yo diga, llega hasta acá, hasta este capacitor. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver, mira, y acá voy a hacer una captura, ¿ya? O sea, para que veas voy a hacer unas líneas. Yo no puedo ver, yo no sé si esta línea está comunicada. Es más, yo ni siquiera sé si esa línea va así, de repente esta línea va por acá. No lo sé, pero no sé si existe la comunicación final porque ya no puedo medir más. Yo ya no puedo seguir midiendo porque el circuito integrado está ahí chantado, soldado, está en la superficie. Yo no puedo meter mi aguja por abajo para medir continuidad. No se puede. No se puede. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Microsoldadura, ¿no? Fabricación de semiconductores. Y este componente de acá ya tiene internamente, en muchos casos, no estoy diciendo en este caso específico, en muchos casos tienen muchos y millones de semiconductores adentro. Entonces un alumno me dijo por ahí, profe, facilito, pues, facilito. Acá yo veo otros componentes activos. Mira, mira, escúchame esta lógica, porque de repente tú también la puedes tener. Si yo quiero saber si esto está conectado con este, acá hay otros componentes, profe, mire, estos componentes. Entonces, estos de acá de repente están conectados a la salida de este circuito integrado. O sea que el alumno interpreta que esta es la entrada in y esta es la salida out. Entonces, profe, facilito, pues hacemos medición de continuidad. Ay, ay, ¿cómo así? ¿De dónde a dónde? De este capacitor de aquí hasta este capacitor de aquí. Si la continuidad me marca, quiere decir que toda esta línea está comunicada también por el circuito integrado. Esa era su lógica. Está bien, todos estamos recién aprendiendo, pero eso no es real, porque aquel circuito que se encuentra ahí no es un cable por dentro. O sea, por dentro no hay un cable, hay un montón de elementos, hay amplificadores operacionales, hay transistores, hay diodos, hay componentes RLC, hay muchos elementos, incluso de tamaños de escala nanométrica. E incluso hasta estamos llegando ya a fabricación de componentes de escala atómica. O sea, es imposible que haya una continuidad porque es como que estás pasando por toda una ciudad. Es como que aquí hay toda una ciudad. Adentro hay mil cosas, hay edificios, hay casas, hay todo. Ahora, esa es la primera observación. La segunda observación, ¿cuál es? Mira, no existe esta lógica porque tú cómo sabes que este está conectado de esta manera así. ¿Tú cómo sabes eso? De repente esta línea está conectada por otro lado, por acá, de repente por acá se desvía, una cosa así. Hay que ver las líneas por dentro. Ese es ya para analizarlo con el mismo software que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero no puedes hacer una continuidad. Ahora, si tú dices que por aquí es la salida del circuito integrado, entonces tienes que definirme cuál es la salida. Este de acá, el que dice A1 o el que dice B1. Profe, el B1, por ejemplo, ya, por acá. Pero tú dices que esta es la entrada y esta es la salida. O sea que yo puedo medir de repente, por decir, para tener claro la idea, yo puedo medir, voy a pintarlo de color celeste, que creo que es el que se ve más. Si acá esto está conectado a un componente, vamos a poner un componente por acá, y este de acá está conectado a este capacitor, entonces la lógica del alumno era medir continuidad desde aquí hasta aquí. Y si marcaba continuidad, era porque toda esta línea de acá se estaba comunicando de esta manera. Y eso no se va a dar
porque para que eso se dé, en toda esta línea tendría que haber una resistencia cero o infinito. Si es que el alumno mide de esta manera y le marca continuidad, por ejemplo, acá tendría que haber cero o infinito. Continuidad, ¿qué cosa es? Resistencias bajas, tan bajas que pueden llegar hasta cero, ¿sí o no? ¿Y eso cómo se llama? Se llama cortocircuito. ¿Te das cuenta? Profe, una pregunta. Ahí yo no veo que un positivo se haya ajustado con un negativo para que diga que es un corto. Ya te he dicho que el cortocircuito es resistencia cero. Puede ocurrir entre positivos, entre negativos o entre positivos y negativos, ¿ya? Ojo con eso. Solo te estoy recordando porque yo ya sé que tú ya este tema tú lo conoces. Bien, pero vamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era saber si había continuidad, no si había continuidad, si había comunicación con este circuito U2301, ¿no? Y como este circuito estaba puesto, ya ni nada más que hacer. Entonces, lo que estamos midiendo nosotros es impedancia de tierra que genera como consecuencia una sumatoria de caídas de tensión. ¿Eso es todo lo que se tiene que medir? No. Eso no es todo lo que se tiene que medir. Porque, por ejemplo, si este circuito, voy a poner solamente un ejemplo. Si este circuito, digamos, tiene una alimentación por acá, vamos a imaginarnos que tengo una alimentación por el A1 que sea de 4 voltios, ¿ya? Ejemplo, nada más. Y este circuito tenga la capacidad de regular la tensión, o sea que su función de este circuito sea bajarlo de 4 voltios de repente a 2.8. Ejemplo, nada más. Entonces quiere decir que por dentro va a haber una serie de procesos, ¿no? Varios elementos por acá que no voy a explicar, por supuesto, porque es más complejo. Y va a salir por acá. Va a salir por acá. Y por esta línea va a salir, ¿cuánto? 2.8 volts, ¿sí o no? Entonces, si yo estaba midiendo en función de diodo, en la función del diodo, y solamente llegué hasta aquí con continuidad, etcétera, porque en mi multímetro me marcaba OL. Mira, multímetro me marcaba OL cuando el multímetro debería marcarme ¿qué cosa? Más o menos 500 milivolts. Entonces mi duda era ¿por qué me sale OL? Debe haberse desconectado la línea. Pero llegué hasta este capacitor nada más. Entonces yo tengo que analizar, pues amigo. Si yo analizo más a fondo, me voy a dar cuenta, según este ejemplo, que esta línea debería tener 2.8 volt y se genera a raíz de que hay una entrada de 4 voltios por el otro extremo. Entonces, si yo tengo 2.8 volts aquí, yo podría decir que esto está comunicado por acá. Si los 4 volts vienen de arriba, se procesan y sale 2.8. Entonces, si me marca los 2.8, no podría decir yo, efectivamente sí me está botando un voltaje que debería botar. Entonces, total, la línea está bien. La línea está bien. Pero ¿dónde hemos medido? Estamos midiendo en el capacitor. Y nosotros cuando estábamos midiendo desde abajo continuidad, llegamos que hasta el capacitor estaba bien. Entonces es imposible que el capacitor te marque 2.8 si es que la línea está abierta. No sé si me estoy dejando entender. Si la línea viene desde abajo y hasta acá, hasta el capacitor, todo tiene continuidad, continuidad, continuidad hasta acá. Mi duda solamente es del capacitor hasta el circuito integrado. ¿Hay comunicación ahí? Ya no hay más elementos que considerar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a medirnos entonces al otro lado. Está entrando los 4 volts, medimos. Por acá de repente hay un componente, medimos. ¿Esto estará teniendo 4 volts? Sí. Ahí entonces es probable que el voltaje sí esté llegando al circuito integrado. El tema es que no sé si está saliendo, pero me está marcando OL. Entonces, ¿dónde está el circuito abierto? En este sector. En este sector. Yo no sé si el circuito está abierto desde el mismo circuito integrado internamente, que es algo imposible que voy a poder identificar porque está dentro, o de repente la línea se perdió acá, en este sector. Entonces, ¿qué hacemos por aquí? Lo que hacemos es, en estos casos donde hay otros tipos de mediciones, ojo, pero solamente considerando la caída de tensión y el voltaje, pues podríamos llegar a la conclusión, bueno, hay que sacar al circuito, pues, hay que sacarlo. Y hay que comenzar a medir ahora de adentro hacia afuera. Porque nosotros solamente sacamos los circuitos para hacer mediciones de adentro hacia afuera. Nosotros no sacamos circuitos para hacer revaling. Nosotros no sacamos circuitos para de repente cambiar de circuito integrado. Ese es lo último. Uno, cuando toma la decisión de levantar, de sacar al circuito integrado,
es porque de manera externa ya agotaste todos tus intentos. Todo lo que sabes ya lo agotaste. Ya hasta ahí llegó tu conocimiento. No hay más. Caballero, hay que sacarlo. Pero hay que hacer el análisis. Hay que ver si está conectado con otro circuito. De repente es un componente por ahí. O sea, a mí me marca OL, pero si me marcaba corto, yo desconfiaría primero de los capacitores que están en la línea, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis completo. Por ahora solamente estamos haciendo medición con función de diodo para poder, según la sumatoria de caídas de tensión, si hay una línea que va de un punto hacia otro. Nada más. No estamos profe, me dice 400 milivolts, me marcó 400. ¿Está bien? Sí, pero ¿qué es lo que está bien? ¿Que el teléfono está bien? ¿Que el circuito está bien? ¿Que el sistema está bien? No, solamente estás diciendo que la línea está conectada porque ha circulado por una trayectoria y se acabó el asunto. Hay que seguir midiendo, eso no es todo. Entonces, suponiendo que sacamos el circuito integrado, ya lo hemos levantado, listo, profe, ya no hay circuito integrado. Bien, ¿qué hacemos por acá? Vamos a medir ahora de adentro hacia afuera. Escúchame bien, en este momento no hay circuitos, en este momento no hay circuito integrado, ¿ya? No hay circuito integrado. A ver, cuando nosotros sacamos el circuito integrado, nuestras primeras mediciones que vamos a hacer van a ser en caída de tensión o función del diodo, como se dice en el argot popular del servicio técnico. Pero parece que identificar, siguiendo este mismo ejemplo, y esto lo puedes aplicar para cualquier otro circuito más grande, necesitamos identificar hacia dónde va cada terminal. A ver, empezamos por la A1. La A1, le damos un clic, nos alejamos y vemos que está involucrado con un montón de componentes. Un montón de componentes. Qué feo. Pero cuando uno ya aprende, porque la siguiente clase ya vamos a ver lo que son diagramas esquemáticos, uno aprende que cuando una línea, por ejemplo, en los teléfonos móviles, tiene nombres como, voy a mencionar por acá, como VBAT, nombres como VCC main, ¿no? O nombres como simplemente main, o que tenga que ver con main, ¿ya? O con líneas o terminales. Bueno, no quiero entrar en tantos detalles todavía, ¿ya? Vamos a leer las líneas nomás, ya. VPH Power, ¿no? VPH Power para Motorola, si no me equivoco, ¿ya? O líneas afines, uno entiende que esta es una línea principal del cual ya hemos hablado, que trae consigo 4 voltios, 4.2, 3.9, dependiendo de la fuente de alimentación. Y esas líneas siempre son de entrada, siempre entran esas líneas, a algún lado entran. ¿De dónde vienen? De la frecuencia intermedia, del interface, si quieres también, ¿ya? O del IFP-MIG, o del circuito integrado de carga, del Tigris en los iPhone, ¿ya? Esa línea viene desde ahí. Entonces, por ese pequeño conocimiento, nosotros podríamos decir que esta es una terminal de entrada y que está entrando a varios circuitos y que todos vienen de dónde? De un circuito de carga. ¿Cuál será el circuito de carga? ¿Cuál será? Pues, ¿no? Yo te voy a decir, es este de acá, pero todavía no lo voy a detallar porque no estamos entrando a análisis de casos concretos. Solamente que todos provienen de uno y ese uno a él se lo da la batería, la energía, ¿ya? Entonces ya sabemos que en esta esquina tenemos una línea principal. Luego tenemos acá dos terminales más por analizar porque la otra es negativa. Vamos a este de aquí, B1. B1, con el nombre más yo ya sé qué es, pero no voy a entrar en esos detalles todavía porque no es la clase. Pero si yo le doy clic y me alejo, vamos a ver con quién se está conectando. Me alejo un poquito y veo que se está conectando con quién. Nada más y nada menos que con el circuito padre de todos, que es el CPU. Ahora, va directo, vamos a ver, del CPU al circuito de arriba, sí, van directos. O sea, desde esta terminal, desde aquí, va hacia este circuito de acá. Profe, ¿cómo sabe que va? ¿Cómo sabe que no está retornando? Lo que pasa es que todavía no estamos llevando lo que es análisis de circuitos en diagramas esquemáticos. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos, ¿ya? Pero esta está entrando también. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el momento, ¿qué cosa tenemos? Tenemos dos líneas de entrada. Una línea de acá y otra línea de acá, ¿ya?
¿Cuánto voltaje tendrá este? Por teoría, este tiene más o menos 4 voltios. ¿Este cuánto tendrá? No lo sé. Yo sé que es 1.8 volts, pero por ahora digamos que es una señal nada más. Que no te importe cuánto vale la tensión o la frecuencia. Es una señal y los dos son de entradas. Entonces, por simple lógica, si solamente queda una terminal por analizar, ¿este va a ser de entrada o va a ser de salida? Por lógica nomás, este va a ser de salida, ¿sí o no? Este va a salir, porque el otro es un GND, el otro es un negativo, el otro es un ground. Entonces, con este análisis, amigo, nosotros ya tenemos ya digamos, el panorama claro, el contexto claro de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, si nosotros nos vamos a la toma cenital, lo que vamos a encontrar por acá es lo siguiente. Tenemos un circuito más o menos así, ¿ya? Mira, préstame atención porque esto que te estoy enseñando es algo pequeño que te va a servir para la aplicación de cualquier circuito integrado. Tenemos 4 terminales. Una terminal, que es la de acá, va a línea principal. VCC main, VDD main, VPH power, VBAT, etc. Este de aquí hemos visto que viene de dónde? Del CPU, que es un circuito bien grande, ¿no? CPU. Ahí está. Digamos que para que se entienda, una flechita aquí para decir que estas son de entrada, que están entrando al circuito, ¿ya? Y acá tenemos dos más. Uno es negativo, uno es negativo, y nos falta saber este de acá, cuánto tiene que medir. El tema es que ZXW me marca aquí OL. OL me marca para esta terminal. ¿Por qué? Vamos, por acá. Le damos clic a esta terminal que dice A2OL o el voltpad. Me alejo y vemos que va ¿dónde? A un capacitor hacia abajo. Ah, ya me acordé, profe. Iba un pin de este J1111, pues. Ah, ya. Entonces, nos vamos por acá. Y este pin de acá se va ¿a dónde? Se va a un conector que viene a ser el conector J1111. Con sus pines, por supuesto. ¿Ya? Y acá va conectado a un pin que debería marcar ¿cuánto? 500 milivolts. ¿Te acuerdas? 500 milivolts. Sin embargo, cuando nosotros seguimos haciendo nuestro análisis, oye, profe, yo vi algo más. ¿Cómo es eso? Que cuando usted le dio clic aquí, sí, me mandó de frente al conector J1111. Pero aquí arriba yo vi que otros se encendieron también. Ah, acá hay un filtro que hay que hacer seguimiento también. Vamos a darle clic. Ah, me manda otro conector llamado J2321. Eso quiere decir que en algún lugar de esta línea hay un desvío que te manda a otro conector, que es el J2321, a uno de sus pines. ¿Y cuánto me tiene que marcar aquí en caída de tensión si los dos van dirigidos a un mismo circuito integrado y a un mismo voltpad? ¿Cuánto me debería marcar? Lo mismo, pues, igual, mira, 500 milivolts. Ah, y entonces, profe, hasta aquí todo tiene sentido. Así es que acá también debería marcarme en este pin 500 milivolts. ¿Este es el diseño, profe, de lo que estamos estudiando? Sí, este es el diseño. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aquí dice OL? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué aquí dice OL? Préstame mucha atención porque acá viene la respuesta a la duda que me hicieron por ahí. Recuerda que nosotros tenemos un multímetro. Vamos a poner nuestro multímetro por acá. Tenemos un multímetro. Tenemos nuestra perilla. Hemos seleccionado la función del diodo. Ahí está. Esto tiene un positivo y esto tiene un negativo. ¿El positivo a dónde iba? El positivo iba a un negativo, profe. ¿A qué negativo? A cualquier negativo. A cualquier negativo tiene que ir. ¿Qué puede ser, profe? ¿Este de acá tendría que ir este negativo? No necesariamente. No necesariamente, aunque sería lo ideal, pero no necesariamente. Normalmente, casi en el 99.9% va a un negativo común. Que en mi caso, yo lo pongo siempre a una jaula de Faraday. ¿Por qué, profe? Porque a mí me da la ganas de hacerlo, pues. Una jaula de Faraday también tiene su negativo en común.
Así es que este negativo se junta con este negativo de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta este momento el positivo va del multímetro, va a emitir, miren bien aquí, va a emitir un potencial eléctrico desde esta terminal y van a salir una cantidad de electrones por acá, por la jaula de Faraday, pasará por acá, vendrá por este cable de acá, por este negativo, pasará por este negativo, llegará a este negativo de acá, llega a este negativo y termina aquí. Acá está la cuestión. Yo tengo el negativo del multímetro. Pregunto, ¿el negativo del multímetro dónde lo pongo? Donde yo quiero medir, ¿sí o no? Que eran, en los casos anteriores, era un pin. Pero ya no, porque yo he sacado el circuito integrado. Yo ya no quiero medir el pin ya lo medí. Yo lo que quiero medir es de adentro hacia afuera, que es distinto. Son dos cosas distintas, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Y quién quiere medir? Esta terminal acá es la que me preocupa. Ah, entonces el negativo lo pongo acá, de mi multímetro. El negativo lo voy a hacer más grueso como te gusta, ¿ya? Para que puedas ver bien. Ahí, grueso como te gusta, para que se vea bien en la cámara. Ya está. Entonces, la lógica es la siguiente. Si los electrones vienen por acá en este punto, pasan acá y vuelven al multímetro, ¿sí o no? Nuevamente, sale el potencial eléctrico por acá, entra por el negativo, llega hasta acá, luego pasa por una resistencia que es el equivalente al circuito integrado y vuelve al multímetro, ¿sí o no? No, no. Yo estoy midiendo de adentro hacia afuera, yo no estoy midiendo de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, haz todas esas estupideces que te he enseñado. Toda la payasada que te he enseñado, de afuera hacia adentro. En este momento, si yo estoy midiendo, si yo estoy poniendo mi aguja en esta terminal de este circuito, ¿acaso yo lo puedo poner? No lo puedo poner la aguja porque el circuito está colocado. Se supone que yo solamente puedo poner mi aguja aquí en este ball pad si es que yo he sacado el circuito. Lo saqué, ya no hay, lo saqué, ya no hay circuito. Por eso que yo estoy poniendo en la misma terminal. O sea, en otras palabras, profe, quiero ver bien, quiero ver. Ya, uy, escucha, mira, vamos por acá. Ya, acá tenemos a este circuito. Estas 4 terminales que ves por acá, y voy a darle un poquito de zoom para que se vea bien. Acá está. Esas 4 terminales que son, ¿dónde estoy? Acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Yo estoy poniéndola aquí en este momento. Aquí. ¿Ves? En la esquina. Mi aguja la estoy poniendo aquí. ¿Acaso yo podría ponerlo si estuviera el circuito? No podría, porque estoy midiendo ahora de adentro hacia afuera. Ahora sí me dejo entender. Sí, profe, ahora sí ya entendí. Ya, entonces, yo estoy poniendo mi aguja aquí. Ahora, ¿te acuerdas? Esta teoría es muy importante, amigos. Por favor, esta teoría es muy importante. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos así, no? Más o menos así. Para que puedas encontrar la diferencia, porque de repente todavía te puedes estar perdiendo. Si este era un circuito integrado, digamos con 4 terminales, pero existe el circuito integrado, y este tiene su GND, ¿ya? Y esto está conectado a un conector que tiene un pin. Entonces, ¿yo qué hacía? Cogía mi multímetro, ¿no? Mi multímetro, el positivo, ¿dónde lo ponía? El positivo lo ponía en el negativo, digamos que aquí. Y el negativo, ¿dónde lo ponía? El negativo lo ponía acá. Entonces, por el positivo, esto es lo que hacíamos anteriormente, por el positivo salía un potencial eléctrico, realmente unos electrones, pasaba por acá y luego volvía por acá, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo pasaba por acá? ¿Te lo llegaste a preguntar? ¿Te lo llegaste a preguntar cómo es que pasaba por ahí? Esto es lo mismo que decir esto, mira. Esto es lo mismo que decir esto. Es lo mismo. ¿Cómo pasaba por acá? ¿Cómo pasaba por este circuito integrado? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo es que este lado izquierdo se conecta con el lado derecho? ¿Por dónde crees que se conecta? Por dentro del circuito integrado. Porque si yo saco este circuito integrado, pregunta, si yo saco el circuito integrado, ¿el lado izquierdo se puede comunicar con el derecho? No, si lo he sacado.
La comunicación va por el circuito integrado, o sea, el puente es el circuito integrado. Y en ese puente es donde pasa la magia, donde están los operadores, los OPAM, para ser más exactos, amplificadores operacionales, los transistores, etc. Ah, ya, entonces ya, profe, ya entendí. Ya, ahora sí, volviendo. Si aquí no hay circuito integrado y el potencial eléctrico vino por el multímetro, por acá, por el negativo, y estaba por acá, ¿cómo va a pasar al otro lado si no hay un puente, ya que el puente lo genera el circuito integrado? ¿Cómo va a saltar de aquí hasta allá? Pregunto, ¿saltará? No hay circuito integrado y el circuito integrado es el puente. ¿Saltará de aquí para allá? No, pues. ¿Por qué? Porque ya no hay circuito integrado. Y en vez de circuito integrado, ¿qué hay, profe? Aire. Incluso yo hice un video para el canal de YouTube de Ingreso Directo. Un video donde yo me pongo así fumando un montón de humo, como para que llame la atención y me entiendas. Hay aire, resistencia infinita. Pregunto, ¿el circuito se cerrará? ¿Sí o no? No. ¿Cuánto me va a marcar el multímetro en su pantalla? ¿Cuánto me va a marcar el multímetro en su pantalla? OL. Pregunto, aquí. ¿Está bien que diga OL? ¿Está bien que diga OL? Está perfectamente bien que diga OL. Profe, pero si yo esto me conecto acá al pin y de acá dice 500 milivolts. Sí, pero de afuera hacia adentro, cuando el circuito existe. Pero a la inversa, no. Profe, supongamos que yo hago un puente. ¿Dónde? Aquí. No hay circuito integrado. Hago un puente. Pregunta, ¿este puente va a tener algún elemento ahí en ese puente? No. Por tanto, ¿qué cosa tiene? ¿Resistencia qué? ¿Resistencia cero o infinito? Si es un puentecito que no tiene nada, cero, ¿sí o no? ¿Y esto qué cosa es? Un corto, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, va a venir por acá, entra por acá, no hay nada más que hacer y se regresa al multímetro. ¿Qué me va a marcar? Corto, cero. ¿Tiene algún sentido hacer esa estupidez? No, una payasada. ¿Sabes cuándo hacemos un jumper? No lo hacemos de negativo a positivo, lo hacemos de positivo a positivo para ver si el voltaje está pasando y si toda la línea está comunicada. Para eso lo hacemos, pero no lo dejamos así. Volvemos a poner el circuito, solamente es para testear. Pero no pongo un negativo con un positivo nunca. No tiene ni el más mínimo sentido. Acá. Un negativo con un positivo sobre un jumper es hacer un cortocircuito. No tiene ningún sentido hacer eso. No, profe, en las memorias, la línea clock lo ponemos a negativo para descartar. Eso es una payasada que espero algún momento, cuando lleves un curso avanzado conmigo, te lo pueda explicar. Si te gustó este video y lo estás viendo desde Facebook, dale like y comenta qué te pareció. Si lo estás viendo desde YouTube, dale like también. Y si no estás suscrito, suscríbete. Nuestro canal es Ingreso Directo. Abajo hay un botoncito que dice suscribirse y compártelo para que más personas puedan aprender de a poco, de menos a más, pero siempre de manera adecuada, con los fundamentos necesarios, cómo es que se deben realizar los protocolos de medición. Nuestra academia es Ingreso Directo, una academia que brinda educación honesta, absolutamente desde cero. Mi nombre es Ricardo y esto es Educación Efectiva de Perú para el mundo. Y si quieres llevar el curso de pago, sí, tenemos un curso de pago. Aquí está el WhatsApp. Escríbenos y por ahí te mandamos absolutamente toda la información. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.